Entonces, nos predisponemos a arrancar nuestra oración inicial para poder hablar sobre el encuentro que hoy nos toca, sobre lo que hoy nos toca hablar, sobre lo que nos toca vivir, por sobre todo, y concentrarnos en esto que vamos a hacer. Vamos a tratar de hacer a un lado todas esas cuestiones que ahora mismo nos están abombando, tratar de hacer un espacio para Papito Dios, para Jesús, que realmente Él envíe su Espíritu Santo y haga que nosotros realmente podamos disfrutar de este encuentro, podamos vivir este encuentro. Así es que un ejercicio donde intento hacer el menor ruido posible, intento hacer el mayor ambiente posible para concentrarme en esto que ahora vamos a recibir, que es el encuentro número 15, que nos indica hoy es Dios Padre. Como ven ahí arriba, Dios Padre nos invita a una alianza de amor. Bueno, entonces en esa actitud hacemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, Jesús, nos entregamos en la infinita misericordia que nos enseñaron a nosotros para que realmente este encuentro, este momento, este compartir, llegue a cada uno de esos hogares que en este momento están recibiendo este encuentro. Te pedimos para que aquellas personas que aún no te están conociendo puedan tomar este momento y podamos recibir nosotros y ser instrumento para que a ellos les pueda tocar el corazón y puedan realmente querer seguirte, querer estar contigo. Así que Papito Dios, ese trabajo no nos corresponde a nosotros, pero estamos muy felices de ser tus instrumentos, y para ello te pedimos que nos ilumines y nos envíes el Espíritu Santo, y de esa manera nosotros podamos realmente ser testigos de tu divina misericordia. Nos predisponemos a rezarle al Espíritu Santo diciendo: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Genial, ahora estamos entonces ya enchufadísimos para lo que vamos a hacer, que es justamente hablar sobre lo que les acababa de decir ahí arriba en la pizarra. Como pueden ver, este es nuestro encuentro, de eso hoy se trata. Se trata de la alianza que Dios quiere tener personalmente contigo. Entonces vamos a ver nosotros a través de la lectura cómo lo que Él nos revela, eso que especialmente quieren tener contigo. Pero para eso también tenemos que conocer un poquito cómo es que Dios fue manifestando esto para que hoy esta alianza llegue a vos esencialmente, ¿verdad? Entonces, y antes que nada, para poder contextualizar por qué estamos hoy en este encuentro, se recuerdan que el encuentro anterior, el encuentro número 14, en el encuentro número 14 nosotros habíamos hablado sobre Dios Padre crea para la comunión. Estábamos diciendo que Dios Padre hizo todo eso que nosotros vemos para que nosotros podamos compartir con Él, que es lo que habíamos hablado en nuestro encuentro presencial. Bueno, ¿y cuál es el objeto? El asunto, cuando Él en ese momento hizo todo lo que hoy nosotros vemos y no vemos, lo hizo para nosotros, pero nosotros no, como humanos, no sabemos dimensionar exactamente qué es lo que realmente Dios hizo para nosotros. Entonces, Dios, como en toda alianza, Él es el que toma la iniciativa y empieza a buscarnos y empieza a hacer pactos con nosotros, ¿verdad? Entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer, ese mix entre cuando Dios ahora nos creó, hizo todo para nosotros, pero Él quiere que eso que Él hizo para nosotros lo disfrutemos. Y para eso nosotros tenemos que hacer un acuerdo con Él de cómo realmente nosotros como cristianos vivir eso
que Él está esperando a nosotros, porque reiteradas veces ya habíamos visto que el cristiano fue hecho para ser feliz. Pero sobre todo, Dios en todas sus obras hizo para nosotros para que nosotros seamos felices. Esa es la idea concreta. Si bien es cierto, suena así un poco, bueno, muy conceptual, realmente esto llega a una plenitud cuando nosotros empezamos a bajar en nuestra vida y empezamos a comprender de que todo lo que Dios hace, lo hace por nosotros. Muy a pesar de que muchas veces nosotros somos, de repente con Él, muy, lo rechazamos, somos muy rebeldes, somos como muy adolescentes con Él, ¿verdad? Entonces esa adolescente que nosotros tenemos pareciera ser que queremos llevarlos hasta viejo, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros nos creemos muy maduros, pero realmente nuestra forma de actuar con Dios, cuando realmente no quiero estar en su presencia, cuando realmente no quiero estar con Él, es donde ahí empezamos realmente a comportarnos como chicos. Es por eso que yo siempre les digo de que Dios a nosotros, ni por más grande que nosotros seamos, Él siempre nos mira como si fuésemos bebés, como si fuésemos niños, ¿verdad? Entonces, es lo mismo, las mamás y los papás entienden bastante bien eso cuando le miran a su hijo, tiene 65 años y ellos, tu mamá por ejemplo, vos que sos adulto, te miran y siempre vos sos su bebé. Y de la misma manera Dios nos mira a nosotros siempre, ¿verdad? Ni por más que nosotros nos creamos un poco mayor, un poco adultos, para nosotros somos sus criaturas, somos sus bebés. Así Él nos tiene, así Él nos trata, ¿verdad? Bueno, entonces, me gustaría avanzar con ustedes entonces en el encuentro. Bien. Entonces, me gustaría arrancar con ustedes leyendo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Pablo, pues, se levantó, hizo señal con la mano pidiendo silencio y dijo: Hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. El Dios de Israel, nuestro pueblo, eligió a nuestros padres. Hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Los sacó de allí con hechos poderosos y durante unos 40 años los llevó por el desierto. Luego destruyó 7 naciones en la tierra de Canaán y les dio su territorio en herencia. Durante unos 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces pidieron un rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Pero después Dios lo rechazó y les dio a David, de quien dio este testimonio: Encontré a David, hijo de Jesé, un hombre a mi gusto, que llevará a cabo mis planes. Ahora bien, Dios ha cumplido su promesa. Ha hecho surgir de la familia de David un Salvador para Israel. Ese es Jesús. Hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos nosotros se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no lo reconocieron, sino que lo procesaron, cumpliendo con esto las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo a muerte, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. Nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Palabra de Dios. Bueno, esta es la lectura que hoy nos hace referencia de la alianza que Dios quiere hacer con nosotros. En esta lectura
pueden encontrar varios hechos que me gustaría ir viendo con ustedes, me gustaría ir repasando y por sobre todo ir entendiendo cuál era la situación de ese momento versus lo que nosotros también hacemos hoy. Básicamente esa es la temática que me gustaría manejar con ustedes. Entonces en ese contexto es lo que me gustaría repasar. Por ejemplo, la primera parte dice: hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. ¿Qué es lo que nos está diciendo en este momento la lectura? ¿Qué es lo que nos insinúa en ese momento? De que a partir de que Jesús vino, a partir de que Jesús viene a cumplir esa alianza que antiguamente Dios empezó a pactar con nosotros. Para eso hago un punto y hago un paréntesis, mejor dicho, y te empiezo a comentar de que desde el inicio en que Dios empezó a hacer, empezó a relacionarse con el hombre, empezó a hacer pactos. Hizo pacto con Adán, hizo pacto con Noé, hizo pacto con Abraham. Con todos hacía pactos, modo tal de que realmente Dios pueda cumplir lo que Él quiere para nosotros. Esa es la idea. Especialmente el pacto que hizo Dios con Abraham, se trataba de que Él le iba a dar varias cosas, ¿sí? Entre ellos le iba a ser el padre de nuestra fe que hoy conocemos, pero le dio una característica que era de que tenía que tomar un animal, un becerro o unas palomas, y tenía que partirlo por la mitad, y él tenía que hacer un río de sangre en medio, y en medio tenía que pasar él. Ese básicamente era el signo del pacto que hacía, por ejemplo, Dios con él. ¿Y cuál es el significado de eso? Porque en ese momento la costumbre de ellos, de cuando yo hacía un relacionamiento con otras personas, si yo hacía un pacto de beneficio entre distintos clanes o entre distintas tribus, lo que significaba eso es de que si es que alguno de los afectados en el pacto, alguno de los interesados en el pacto no cumplía con su parte, lo que iba a suceder es de que iba a ocurrir lo mismo que pasó con ese animal en el pacto, con esa persona. Si bien es cierto, es un hecho simbólico que Dios hacía con Abraham en ese momento, en ese entonces, porque como siempre les dije, Dios nos educa a nosotros de acuerdo a cómo nosotros somos y de acuerdo a la realidad que nosotros vivimos. En ese contexto Él se maneja con nosotros, ¿verdad? Entonces en ese contexto Él se manejaba con ellos, y lo que acá se denota es la importancia de la alianza que Dios quiere tener con nosotros, de que Él, conforme vos vivís y conforme vos te manifestás y de acuerdo a lo que es tu cultura en ese momento, de esa misma manera Él va a manifestar su alianza contigo. Avanzando un poquito más, todo este proceso de lo que es la alianza, Dios había prometido de que esto, la alianza que Dios iba a tener es que realmente Él nos iba a salvar. ¿Y cómo nos iba a salvar? Nosotros hablamos del hecho de que se hacía con pactos de animales que se partían por la mitad, hechos de sangre, y lo mismo ocurrió. Él iba a entregar su hijo por nuestra salvación, y con su sangre nosotros íbamos a ser redimidos. Entonces, ahí está la idea de lo que realmente muchos de los que leen, muchos de los que manejaban la ley aún no entendía de que con Jesús eso se empezaba a cumplir, que con Jesús se cumplió eso, más bien si es que nos situamos en esta lectura. Entonces ese era el trabajo de Pablo, de intentar hacerle entender a la gente de que realmente con Jesús esto se cumple. Entonces, ¿y qué significa eso? De que también, aparte de cumplirse la alianza y la promesa que Dios nos hizo a nosotros, y por sobre todo ser salvos, lo que ocurre es de que también todo lo que ellos recibieron como leyes, por eso le hice un paréntesis hace un momento, todo lo que recibieron como leyes para poder ellos vivir en lo que es los mandatos de Dios, ya se hace a un lado y se vive según el evangelio que Jesús vino a establecer. Jesús vino a establecer una nueva forma de vivir, una nueva forma de interpretar el evangelio, una forma nueva de interpretar las leyes que Dios puso al hombre en el momento, en el contexto en el que él vivía, pero no era la forma en que realmente Dios quería manifestarse, con violencia ni nada por el estilo. Las cuestiones de violencia iban más bien por lo que Dios
eh, hacía por el hombre en que en ese momento su forma de pensar, su forma de ver era esa forma de manifestarse. Y Dios decía, mira, con el hombre así como está, con la forma que cree, me es muy difícil establecer mi alianza. Para eso está entonces mi hijo, el que va a mostrar de que realmente yo lo que tengo por el hombre es amor y misericordia, y que vine para todos. Y ahí está un punto importante que dice, en el primer aspecto dice, hijos de Israel y todos ustedes que temen a Dios, escuchen. Los judíos creían los únicos que podían ser salvos para Dios. El resto del mundo no, solamente ellos. Pero ellos insisten y hacen un paréntesis que dice, todos ustedes que temen a Dios, refiriéndose a todos los demás, a todas las demás personas, a todos nosotros que hoy estamos escuchando, estamos viendo, estamos viviendo este catecismo, a todos nosotros nos alcanza el pacto y la alianza de Dios. Se entiende cómo se sigue el ciclo y el flujo de lo que Dios realmente quiere. Y que no es solamente para un pueblo en concreto de una geografía específica, sino que realmente es universal. Es de ahí de que nuestra iglesia católica es universal, por eso se llama iglesia católica, que viene de universalidad. Entonces, esa es la verdadera alianza y el verdadero pacto, es con un pueblo universal. Eso es lo que Dios quiere establecer. Y eso es lo que intentan, lo que están empezando a enseñar primeramente Jesús, y luego los discípulos le empiezan a seguir en esa misma temática, empiezan a comprender y a entender de que eso es lo que realmente Jesús quería. En el siguiente punto dice, hizo que el pueblo se multiplicara durante su permanencia en Egipto. Lo que tenemos que entender de que cuando Dios hace un pacto contigo, hace una alianza contigo, y vos realmente empezás a seguir ese pacto, para Dios es muy importante de que realmente vos te sientas bien, te sientas cómodo en eso que vos haces. Y cuando vos estás con Dios, realmente Él lo que realmente manifiesta es de que efectivamente contigo va a haber abundancia, porque Él es un Dios de abundancia. Él es un Dios que cuando dice, yo te voy a realmente a redimir, yo te voy a dar todo porque vos sos mi hijo y vos sos lo más preciado que yo tengo. Él es un Dios de abundancia. Eso que te quede claro de que cuando vos decís, Dios te acepto porque a partir de ahora le conozco a tu hijo y acepto eso que vos querés, esa alianza que vos querés hacer conmigo. Entiendo también que tengo mis debilidades, entiendo que tengo muchas cosas, pero por sobre todo, yo sé que vos querés lo mejor para mí. Y a partir de que Dios interpreta eso en tu vida, a partir de que Él entiende eso, que realmente vos sinceramente le recibís a Él en tu vida, Él enriquece tu vida. Pero no hablamos solamente de riquezas materiales, hablamos de esa paz que tanto nosotros anhelamos. Ese salir por la calle y ver las cosas de manera diferente, de manera feliz. Entonces, lo que quiero que entiendas es con esto, de que para Dios, cuando Él se acerca en tu vida, cuando Él hace un acuerdo contigo, porque los acuerdos nosotros solemos hacer comúnmente con Él, y cuando vos haces un acuerdo con Él, riquezas te sobran y experiencia de vida tenés muchísimo. Y siempre compartimos nosotros en la catequesis de que cuando estás en un momento difícil, en un momento apretado, te acercás junto a Dios, especialmente a las personas que se acercan, por ejemplo, a la adoración al Santísimo, nos saben contar de que efectivamente, no solamente esas personas, muchas, pero especialmente esas personas nos saben contar de que realmente Dios obra inmediatamente en su vida y le da riquezas que jamás iban a recibir. Esas riquezas nosotros, como le digo, no interpreten solamente como materiales, porque son pasajeros. La mayor riqueza de que yo pueda anhelar es ser hijo de Dios y realmente aceptar a Jesús como mi Salvador. Porque la única manera que yo le pueda conocer a Dios, que dice la Sagrada Escritura, es conociéndolo a Jesús. Porque si me conocen a mí, conocen al Padre. Entonces, a partir de que yo realmente me haga un verdadero cristiano, en las tribulaciones, en los problemas, en los inconvenientes, Dios está ahí para poder fortalecerte. Y esas son una de las riquezas que nosotros como cristianos que realmente estamos entregados tenemos como ventaja frente a las personas que realmente solamente se dedican en el mundo y buscan sus soluciones solamente en el mundo.
Entonces, esa es la principal ventaja que tenemos. La riqueza cuando Dios pacta contigo. Cuando Dios realmente en tu vida se hace presente. Tenemos un siguiente punto que dice, el pueblo judío en ese momento pidió entonces un rey y les dio a Saúl. ¿Qué significa eso? De que Dios entiende tu necesidad. Él sabe lo que realmente te conviene. Él sabe lo que realmente vos estás necesitando. Y Él te da realmente, si Él entiende de que en ese proceso, en ese compromiso que Él hizo contigo, eso que vos le estás pidiendo realmente te va a favorecer. Y te lo va a dar, y te va a dar en el tiempo que Él considera conveniente. Y eso es muy importante entender. ¿Por qué es muy importante entender? Porque Dios hace las cosas como realmente tienen que hacerse. ¿Y en qué sentido te digo eso? Te digo eso, cuando por ejemplo vos pedís algo y realmente eso que vos estás pidiendo puede que te quede bien, entonces Dios te concede, pero en el camino ocurre algo inesperado o fracasaste en el pacto que hiciste con Dios, te alejaste de Él, ya dejaste de irte a misa, ya dejaste de rezarle, ya dejaste de en tu familia a buscarle a Dios. Entonces a partir de Él empieza a hacer las correcciones, porque hay una frase que dice: Dios escribe derecho en renglones torcidos. Cuando Él hace un plan contigo, un plan con nosotros, y lo hace viendo un objetivo y esperándonos que no nos desviemos de ese objetivo, Él hace lo necesario para que de alguna manera lo que nosotros vemos que se encurvó o que se hizo mal, Él empieza a enderezar y lo empieza a corregir. Y es ahí donde nosotros lo tomamos. Esa es la prueba que Dios me dio, así es como yo me siento muy mal, ¿por qué es lo que Él me hace esto? No, en realidad nosotros tenemos que aceptar de que Dios realmente a nosotros nos ayuda a ser mejores personas, mejores cristianos. Eso es lo que nosotros tenemos que entender siempre. ¿Por qué te digo eso? Porque realmente nosotros vemos las cosas de forma negativa y no de forma positiva. En la mayoría, más si no, Ariel, yo soy muy positivo, yo entiendo. No, y lo que te estoy diciendo con esto es que realmente sepamos ver con esperanza, y que en Romanos dice justamente todas las cosas que nos suceden a nosotros es para beneficio de nosotros mismos, sea malo o sea bueno, es un beneficio que nosotros recibimos y eso tenemos que saber entender, ¿verdad? Entonces, a lo que estábamos diciendo, en el siguiente punto dice, pero después Dios lo rechazó y les dio a David. Rechazó a Saúl y les dio a David. Es justamente lo que está diciendo. Nosotros pedimos algo, le pedimos a Dios, ¿y qué sucede? En el camino, nosotros por nuestra humanidad y por nuestra flaqueza tendemos a caer, y realmente hay muchos de nosotros que ya realmente no deciden corregir su vida, su estilo de vida, y ya no acepta al Señor. Entonces Dios tiene que obrar, tiene que empezar, como le digo, tiene que seguir escribiendo derecho en ese renglón torcido. Entonces, ¿qué es lo que Él hace? Él corrige por tu bien, tu condición, y te da lo que realmente Él necesita para tu vida. En este caso, por ejemplo, Él al pueblo le dio un rey que nosotros hasta ahora leemos sus salmos, realmente un rey muy entregado, a pesar de su falta, que no es objeto de este momento de debatir, y realmente somos humanos, así como todos nosotros tenemos nuestra falta y nuestras cuestiones personales. El tema es de que a pesar de la falta que él cometió, él siguió refugiándose en Dios, que eso es lo que nosotros tenemos que aprender, que eso es lo que nosotros tenemos que realmente ver. Y así como nosotros también, aparte de ir viendo cuáles son las cuestiones que nos tocan a nosotros en nuestra vida, estamos entendiendo que la historia no es que ahora más nosotros estamos viviendo este tipo de situaciones, sino que realmente se vinieron dando desde hace tiempo, y realmente es así como Dios le empezaba a enseñar a estas personas a cómo manejarse en la alianza que Él quería. Y Él entiende que nosotros somos criaturas muy rebeldes, pero igual Él sigue insistiendo. Y es justamente la pregunta que está pensando: ¿qué es el hombre para que realmente Él nos tenga así esa predilección, esa preferencia, ¿verdad? Es increíble cómo Él sigue y sigue y sigue, a pesar de que nosotros seguimos también en nuestra terquedad, en nuestra forma de ser, en rechazarle, en no querer ir a misa, en no querer estar con Él, en no querer dedicarle un tiempo en el día para conversar con Él.
Él igual sigue teniendo esperanza por nosotros y por eso hizo todo lo que hizo. El mayor acto de amor que hizo es justamente lo que vamos a leer posteriormente, que es que Él entregó a su Hijo por nuestra redención, ¿verdad? Bien, entonces quiero saltarme un poquito más adelante y quiero comentarle porque ese es el hecho importante que hoy a nosotros mismos nos separó a nosotros entre los judíos y los cristianos, y que penosamente muchos de ellos aún no le reconocen a Dios como el que vino a hacer el cumplimiento de la alianza con Dios. Y el aspecto que quiero leerles es: hermanos israelitas, hijos y descendientes de Abraham, y también ustedes los que temen a Dios, a todos se nos ha dirigido este mensaje de salvación. Ahí sigue insistiendo de que realmente no solamente para los judíos era el mensaje de salvación, sino para todos, porque ellos inclusive no hacían diferencia entre quiénes eran los que realmente se merecían salvarse, quiénes son los que seguían la ley y quiénes eran los que practicaban la ley tipo de segunda. O sea, hacían esa diferencia, que muchas veces nosotros hoy en la iglesia hacemos eso, pero no es porque eso nos enseña la iglesia, sino porque nosotros mismos nos creemos mucho más merecedores que otros. Muchas veces actuamos de jueces, que es también lo que estuvimos conversando. Vemos nosotros, porque esa persona no practica de alguna u otra manera lo que es nuestra fe o nuestra forma de profesar nuestra cercanía con Dios, decimos no, ese no se merece, o hacemos nosotros realmente ascensión de lo que realmente esa persona tiene que hacer para estar con nosotros en la iglesia. Nosotros tenemos que tomar conciencia en lo que estamos en la iglesia, solamente somos instrumentos de Dios. Y esperemos, así como dice San Pablo, mira, yo estoy así a full acá con Dios, yo estoy trabajando por todos lados, pero yo no sé si me va a salvar, así que no puedo bajar la guardia. Tengo que seguir insistiendo, tengo que seguir trabajando para Dios. Mi preocupación particular es seguir trabajando para Él, donde me toque. Eso no significa que solamente en la iglesia, donde me toque. Vos tenés que ser cristiano donde te toque. Te toca en el trabajo, ahí ser lo mejor cristiano posible. Te toca, por ejemplo, estar en la iglesia, en la iglesia. Te toca estar, por ejemplo, limpiando en un lugar, en eso. Ahí mostrarle que vos sos luz del mundo, que vos sos verdadero cristiano, de que vos sos un reflejo para esas personas. Eso es ser realmente cristiano y eso es realmente vivir el cristianismo. Como siempre le dije, el cristianismo no es solamente cuando yo me acerco al templo y estoy ahí. El cristianismo es todos los días de mi vida hasta la muerte, y tratar de hacerlo de la mejor manera posible y llegar con eso a una santidad que espera la iglesia, que todos sus fieles realmente sean santos y salvos, ¿verdad? Sigue la lectura y dice: es un hecho que los habitantes de Jerusalén y sus jefes no le reconocieron, sino que lo procesaron. Es lo mismo que nos ocurre a nosotros, principalmente es un toque que nos dan las personas que teóricamente nos dedicamos a evangelizar, nos dedicamos a hacer la lectura, nos dedicamos a enseñar, o nos dedicamos a hacer la catequesis, en mi caso particular, por ejemplo. Espero, y a lo mejor habré sido muchas veces instrumento del maligno. Y realmente, ¿por qué? Porque se hace una mala interpretación de lo que realmente Dios quiere para nuestra vida. Dios lo que quiere es de que a partir de que hay misericordia, a partir de que hay amor, y a partir de que se pone primero el amor de Dios, y primero de que vos estés ahí, sobre todo lo que serían los requerimientos, los procedimientos o las exigencias, en el sentido de que vos tenés que cumplir tal cosa, solamente así te vas a poder bautizar, o tenés que tenés que cumplir tal requisito, solo así te vas a poder acercar a la iglesia. Eso son cuestiones humanas, eso no son cuestiones que Dios quiere para nosotros. Acá Dios lo que necesita es de que realmente vos le reconozcas a Él. Y nosotros, como agentes que en teoría estamos evangelizando, tenemos que tener en cuenta de que primero está que esa persona se acerque a Dios. Posteriormente, pasito a pasito, le vamos llegando a lo que es nuestra formación en la fe de nuestra iglesia. Pero primero es esa persona acercarse a Dios. Después el resto de las exigencias humanas. Eso es muy importante tener en cuenta. Así que cuando nos empiezan a exigir cuestiones humanas, cuestiones que realmente a Dios no le interesa, eso tenemos que ponernos a analizar. Porque yo creo que cuando Dios
nos mire frente a frente, nos va a decir, a ver, vos hiciste todos estos pasos para tu primera comunión, no te va a decir eso, o sea, te va a decir, vos tuviste el interés de acercarte a la iglesia y poder estar conmigo. Eso es lo que le interesa, lo que sentí en tu corazón y el hecho de estar ahí. Y nosotros eso como católicos y como personas que enseñamos tenemos que entender de que primero está la persona y posteriormente están las cuestiones de procedimientos que uno sigue. Eso va para la catequesis, una crítica para la catequesis y una crítica para todo lo que nosotros hacemos en la iglesia. Y es importante entender de que primero está la persona y después los procedimientos. Seguido del siguiente punto, espero que también no se enojen conmigo por eso, pero realmente es muy importante mencionar porque hay cosas que hay que mejorar en nuestra iglesia, es lo siguiente. Aunque no encontraron en él ningún motivo para condenarlo, un ratito, permiso. Aunque no encontraron en ningún motivo para condenarlo, pidieron a Pilato que fuera ejecutado. O sea que eso es lo que nos dice a nosotros, es de que cuando nosotros empezamos a trabajar, haciendo un poquito más hincapié en lo que estaba mencionando recién, buscamos otras formas de empeorar nuestra forma de hacer llegar el evangelio. O sea, si es que ya no nos basta luego con hacerle correr a las personas, hacemos peor otra vez, inclusive somos, como se dice comúnmente, tranca de puerta. Nosotros no le dejamos pasar a nadie en la iglesia, ni en los templos, ni tampoco nosotros salimos, tío, así, o sea, ni tampoco nosotros entramos. Estamos ahí enfrente de la puerta y nada pasa. O sea, nadie pasa a causa mía. Y eso nosotros tenemos que entender y tenemos que realmente analizar si somos de esa manera, ¿verdad? Y especialmente también, eso no va solamente de lo que nosotros vivimos en la iglesia, nos pasa a nosotros los papás. Hay muchísima historia, papás, mamás, de que tu hijo, tu hija quiere venir a la iglesia y vos no le permitís. Vos, por sobre todo, le decís, ¿sabes qué? Si vos, hay chicos, por ejemplo, porque son testimonios, y dices, ¿sabes qué, mamá? Hoy me toca irme a la catequesis, hoy me toca hacer esto. Y le decías a tu hijo, no, porque fallaste en tal cosa, no te vas a ir a la iglesia. ¿Cómo vamos a castigarle a nuestros hijos cuando va a hacer algo bueno? Si realmente falló, ve el mecanismo de poder enfrentar esa falla, pero jamás le niegues a tu hijo o a tu hija que se acerque a la iglesia. Porque hoy para la iglesia es un desafío de que el cristiano venga y participe. Es un desafío también para la gente que hoy está enseñando, de que los chicos y todas las personas que estén en la catequesis vengan. Inclusive ustedes son muy conscientes de eso. Hoy los papás, los padres, el nivel de presencia que tenemos es muy poca. Entonces, en ese sacrificio de hacer de que realmente las personas vengan, nosotros lo que estamos haciendo es de que evitar de que esas personas vengan. Entonces, en ese sentido nosotros tampoco tenemos que caer. Tenemos que colaborar en el evangelio, tenemos que colaborar en la enseñanza de Dios. Y cuando cumplieron todo lo que sobre él estaba escrito, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en un sepulcro. Este aspecto es muy importante mencionar, porque eso es justamente lo que nos diferencia a nosotros de que la alianza se cumple, porque realmente se empieza a dar cumplimiento de todo lo que los profetas ya estaban diciendo, aunque gente que en teoría manejan las leyes niegan esto. Dios dice de que realmente Él murió, Jesús murió, eso está establecido, eso está comprobado científicamente, hay muchísimos estudios, hay una investigación bastante interesante y bastante genial, que es justamente la Sábana Santa, que les recomiendo que lean, que es bastante genial de cómo se demuestra eso, de que realmente ahí había un cadáver y que realmente era de Jesús. O sea, eso está demostrado científicamente, a pesar de que hay muchos que siguen negando eso. Y para nosotros los católicos, a nosotros científicamente no nos importa que demuestren, porque a mí yo tengo la certeza de que realmente Jesús murió, y no solamente murió, resucitó, que es lo que justamente se intenta explicar en esta lectura. ¿Para quiénes? Para esas personas que aún estaban con dudas, estaban así tipo, que es lo que muchas veces parece que a nosotros mismos los cristianos nos falla. ¿Realmente será que Jesús murió y resucitó otra vez? ¿Será que es cierto? Cuando nosotros nos ponemos a dudar, señoras y señores, lo único que nos queda es informarnos, es leer, es empaparse de la fe, empaparse de lo que nos enseña la iglesia. Y no solamente la iglesia, por eso te digo, la ciencia.
te enseña a que efectivamente Dios, Jesús murió, Jesús resucitó. Está así nomás, señores. O sea que cuando te pones a dudar eso, bueno, si yo pongo a dudar es porque realmente ese es un llamado que Dios te da para que realmente es buenísima la duda que tenés, te dice él, pero infórmate, no te quedes con esa duda, porque realmente nosotros los católicos tenemos que empezar a formarnos, así como lo estás haciendo ahora, empezar a realmente indagar sobre esas dudas que tenés, porque es muy natural y es muy importante. ¿Y por qué es muy natural y muy importante? Porque vos como mamá, vos como papá tenés el rol mayor, que es justamente el de catequista. Tenés que formarle vos personalmente a tu hijo y a tu hija para que mañana él también pueda hacer lo mismo con sus hijos y con sus hijas. Entonces ese es justamente el desafío que vos tenés. Para eso tenés que formarte. Y hay respuestas a todo eso. Así es que te invito a que realmente vos hagas esto y no te quedes como otras personas que dicen de no creen porque realmente no ven, pero lo dicen más bien por ignorancia o por su terquedad humana, porque no pueden negarse a los hechos y no se pueden negar realmente a la evidencia, ¿verdad? Bueno, seguimos y dice, entonces, en el siguiente dice, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Genial, ¿viste? Dios lo resucitó de entre los muertos, dice. Ahí nos afirma de que Dios ya hizo ese trabajo, o sea que resucitó. Pero ¿qué pasa si la lectura se quedaba ahí nomás? Eso es lo que es importante. ¿Qué pasa? Porque eso es lo que es bueno, como Dios manda a escribir como tiene que ser. ¿Qué pasa si la lectura se quedaba ahí nomás? ¿Y dónde es lo que está la evidencia de que realmente Jesús resucitó? ¿Y dónde está la evidencia de realmente que Jesús resucitó en nuestra vida? Y ahí dice lo siguiente. En el siguiente punto nos menciona, durante muchos días se apareció a los que habían subido con él desde Galilea a Jerusalén y que habían de ser sus testigos ante el pueblo. ¿Te das cuenta cómo Dios piensa en todo? Para cada ápice de duda que pueda haber, está escrita una respuesta. ¿Quién le vio a Jesús resucitado? ¿Nadie puede decir eso? No se puede, porque en realidad está escrito de que hay testigos presenciales de que le vieron a él. Y muchos testigos, no solamente porque Jesús empezaba a aparecer en varios lugares a la vez. Y eso también la gente dice, ¿cómo es que se apareció? A mí me pareció acá y a vos te pareció allá. Y empezaba a ser ya Jesús como él realmente es. Era hombre y era Dios. Y empezaba a ejercer eso. Empezaba a ejercer realmente su hombre Dios. Y así es como él se manifestaba. Entonces, el siguiente punto dice, nosotros mismos, ahí Pablo le remata, dice, nosotros mismos les traemos ahora la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Y ese es el remate que Pablo les hizo a todos y el que Pablo nos hace a todos. Si nosotros tenemos un ápice de duda de esta alianza que Dios tiene en mi vida, él dice, mira, yo te traigo a Jesús para vos. Jesús es la alianza que Dios tiene contigo personalmente. No con tu abuelo, no con tu hijo, no con tu papá, no con tu marido, no con nadie. Contigo personalmente. Ese es un pacto que Dios tiene contigo personalmente. ¿Y cuál es el pacto que Dios tiene contigo? Y eso tenemos que entender. El pacto, la alianza que Dios tiene contigo es Jesús. Jesús es tu pacto y tu alianza. Vos le miras a Jesús, vos le estudias a Jesús, vos le lees a Jesús y le conoces a Dios. Dios dice, nadie le vio al Padre, pero yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. ¿Qué significa eso? De que si vos le ves a Jesús, ya le podés ver al Padre. Entonces, tu pacto, tu alianza es Jesús en tu vida, Jesús contigo. Y eso quiero que te quede. Y con eso quiero que realmente vos analices y reflexiones este encuentro. De que efectivamente, y cómo haces para que efectivamente Dios haga esa alianza contigo a través de Jesús. Porque eso es lo que hoy Él te entrega. Te entrega a su Hijo. Ese es el máximo pacto que hizo con nosotros para que Él obre en tu vida. Y a través de vos, todo lo que esté en tu entorno puedan también conocerle a Jesús. Así es que con esto que acabamos de hablar, yo quiero dejarte con algunas preguntas, quiero dejarte un momentito, unos 10 minutos, para que los puedas compartir. Acá hay
Excelente tema, gracias Soledad Colman, dice, muchas gracias Soledad. Entonces yo les dejo, entonces ahí en familia con quien vos estés, si estás solo muy bien, si estás en familia, que es lo más recomendable, te pido que realmente lo debatas, lo disfrutes y realmente empieces a mirar paso a paso, así como estuvimos hablando, punto por punto los aspectos más relevantes de esta lectura, para que realmente vos veas si efectivamente estás de acuerdo, si realmente se entendió y si realmente hay una coherencia en la historia de la forma en que Dios trabajó con el hombre para al fin y al cabo ofrecernos el máximo pacto, la máxima alianza, que es justamente Jesús. Así es que te voy a dejar acá con unas preguntas. Dice así: ¿en qué consiste la alianza de Dios con su pueblo y a través de quién la manifiesta? ¿Qué lugar tiene Jesús en esta historia de alianza de Dios con su pueblo? ¿Quiénes están invitados a esta alianza? ¿Te sentís parte de esta alianza? ¿Cómo te toca esta lectura? Yo sé que están compartiendo todavía ahí, entiendo, me imagino que porque realmente es un tema bastante apasionante. A mí me gustó bastante la forma en que la Sagrada Escritura a nosotros nos está relatando, perdón, nos está relatando justamente cómo es que Dios hace su alianza con nosotros, ¿verdad? Y quién es nuestro máximo exponente en esa alianza, ¿verdad? Sé que estás debatiendo, sé que realmente estás bastante, estás compartiendo ahí con tu familia. No obstante, tenemos que empezar ya a configurar este final del encuentro y bueno, primero que nada agradecerles a todos por realmente estar ahí en este encuentro, estar presente. Acá leyendo un poquito los mensajes, están enviando mensajes de aliento, yo le agradezco bastante por eso, pues realmente. Y nada más decir que realmente agradecemos nosotros a Dios, porque realmente a Jesucito, que realmente nos hace instrumento, ¿verdad? Porque siempre decimos que ninguno de nosotros es merecedor de este trabajo, pero realmente Él se vale de nosotros para que en tu casa esté llegando esta catequesis, este evangelio, ¿verdad? Y por sobre todo que lo recibas con alegría, que es lo más interesante, que es lo más importante, que realmente vos abra tu corazón y que entre ahí, eso es lo importante, ¿verdad? Que realmente te vayas aprendiendo a ser cristiano día a día, que es lo que realmente Dios al fin y al cabo espera de nosotros, ¿verdad? Quiero avanzar un poquito con esta diapositiva que estábamos viendo, ¿verdad? Y para poder ir cerrando el encuentro, eh, y te quiero decir esto, ¿verdad? Cristo es el origen de nuestra vida, el término a donde nos dirigimos y el camino por donde avanzamos. Es un mensaje que te deja San Agustín y a mí me gusta bastante, y yo te dejo a vos para que realmente entiendas de que realmente nuestro camino es Cristo, es Jesús el que realmente nos hace llegar a la meta que Dios quiere para nosotros, es vernos en su infinita gloria, ¿verdad? Entonces, por sobre todo contemplarle a Él y vivir esa felicidad eterna que todos nosotros anhelamos en este mundo, ¿verdad? Así es que con este mensaje quiero empezar a finalizar este encuentro y yo muy feliz porque entiendo que realmente llegamos hasta el final, esta vez sin interrupciones, entonces por eso hay que agradecerle un poquito a Papito Dios, al Espíritu Santo, a Mamita María, que realmente ya no ocurrió ciertos acontecimientos, ciertos eventos como la vez anterior. Entonces por eso me siento bastante contento, ¿verdad? Y por sobre todo ya después le dejo a Dios para que Él ya obre en tu familia, obre en vos y realmente que esta catequesis que acabas de compartir con nosotros realmente te sea de mucho provecho. Así es que en esta actitud quiero, quiero proponerte a que realmente eh, te pongas en el mayor recogimiento posible, que realmente independientemente de que estés con alguien o estés con mucho ruido, haya personas alrededor, realmente le sientas a Papito Dios, a Jesucito en tu corazón en este momento para poder hablarle y decirle: en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, te damos gracias por este momento, por este compartir, por este hermoso encuentro que me hiciste vivir. Por sobre todo porque me enseñaste aún más de lo que realmente muchas veces escuché, muchas veces leí, de que mamá bastante.
Y sinceramente, a cada día que voy estudiándote, que voy aprendiendo de vos, voy conociéndote un poquito más y voy viendo el enorme y tremendo amor que me tenés, porque le entregaste a tu hijo para que me enseñe a ser humano, para que me enseñe a vivir como vos querés. Así que papito Dios, por eso te doy gracias, y te doy gracias por todas las cosas que tengo, por todas las riquezas que tengo, que muchas veces tampoco sé apreciar, pero que realmente hoy hacen de que pueda disfrutar de tu presencia en mi vida a través de tu Hijo Jesucristo. Así que también te agradezco por eso, Jesús. Entrego en tus manos mi familia para que realmente puedas hacerlo tuyo y que realmente sean instrumentos, así como hoy cada uno de nosotros es. Así que gracias por todo eso. Y no quiero despedirme sin antes también agradecerle a nuestra mamita María, que es la abogada de la humanidad, diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, muchísimas gracias a todos, haciendo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esto es hasta un siguiente encuentro, y muchísimas gracias a todos por estar ahí. Y nos vemos mañana, que es un evento bastante importante en la que vamos a recibir, que es nuestra primera unción, y a seguir perseverando en la catequesis. Amén. Bueno, hasta luego.